pacto. Vamos a que diga Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. De la Reina Valera, aunque le quitaron la sabiduría. Vamos a ver. El nuevo pacto, igualito. Moisés hizo un pacto con Dios, Dios con Moisés. Ahora Cristo hace un nuevo pacto. Un cordero, aquí hay un cordero. Allá la sangre del cordero. Tenían que comerse el cordero, tienen que comerse el cordero. Con pan es ácimo, con pan es ácimo. Pero ahora necesitamos saber ese sacrificio en que se convirtió para el pueblo de Israel. Esa víctima de la Pascua, ¿quién la ofrecía como pacto al Señor? Vamos a escucharlo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. ¿El primer qué? ¿El primer qué? Otra vez. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Respiren profundo. ¿Qué tenía el primer pacto? Ordenanzas del culto. Se lo repito en castellano. Que nadie podía ofrecer culto a Dios como le diera la gana. Ya Dios había ordenado cómo es que se le daba culto. Repítalo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Tenía ordenanzas de culto. El primer pacto. A ver, ustedes han escuchado que los evangélicos dicen: me voy para el culto. Ajá, está bien. Es verdad que existía un culto. Hebreos dice, otra vez, 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto. En el primer pacto, en la antigua alianza, tenía ordenanzas de culto. Tenía ordenanzas de culto. Se decía cómo era el culto. Y en el Nuevo Testamento hay un nuevo culto y también hay ordenanzas en el culto. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Hagan esto en memoria mía. También tiene ordenanza. Una orden que hay que hacer. No es que yo doy el culto como a mí me da la gana, como a mí me parezca. No, en el Nuevo Testamento también hay ordenanzas del culto. Si en el Antiguo Testamento existía un culto y una ordenanza de culto, ¿cómo era? Vamos a escuchar, dale. Y un santuario terrenal. Y un santuario terrenal, siga. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los... Y ahí está todo lo que está diciendo. Usted lo puede leer más. Versículo 6, para adelantar. Versículo 6. Las ordenanzas del culto. ¿Cómo eran las ordenanzas del culto? Escuchen, dale. Y así, dispuestas estas cosas. Las ordenanzas del culto, ya dispuestas estas cosas así. En la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ya va un momentico, ya va. Pongan la lupa. Yo quiero que ustedes miren quiénes eran los que oficiaban el culto. ¿Quiénes eran? Pongan la lupa. ¿Quiénes eran los que tenían el permiso para ofrecer el culto? Otra vez. Y así, dispuestas estas cosas. Ya Dios las dispuso, no hay nada que inventar. Dale. En la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo, en el lugar santo. Entran los sacerdotes. Entran los sacerdotes. Entran los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Continuamente para cumplir todos los oficios del culto. ¿Qué son los sacerdotes? Los encargados de ofrecer los oficios. ¿De qué? Repítalo, mujer, repítalo.
y los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Para cumplir, otra vez. Para cumplir los oficios del culto. Otra vez. Para cumplir los oficios del culto. Otra vez, ¿qué hacen los sacerdotes? Cumplir los oficios del culto. Y dicen los evangélicos, me voy para el culto. Y usted tiene sacerdotes para ofrecer los oficios del culto. Y usted sabe cómo en el pueblo de Israel se le ofrecía el culto de la antigua alianza a Dios. ¿Sabe cómo? Con un cordero, con un sacrificio. Al que Pablo dice, Cristo es nuestro cordero pascual. El que Cristo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Ya el antiguo quedó. Ahora viene un nuevo. ¿Y quién es el que tiene la potestad para ofrecer ese culto? Los oficios del culto. Repítalo de nuevo, pero no corra mucho, despacio. Escúchenlo. Y así dispuestas estas cosas. Así las dispuso Dios. En la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes. Entran los, ¿qué? ¿Los qué? Los sacerdotes. Los sacerdotes, no los pastores evangélicos, ¿no? Los sacerdotes. Para cumplir. Para cumplir. Los oficios del culto. Sin sacerdote no puede haber culto. Sin sacerdote no puede haber culto. Estamos hablando del culto de la alianza, el del pacto, donde se sacrifica el cordero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Antiguo alianza, nueva alianza. Antiguo pacto, nuevo pacto. Pero ojo, mire que en el Antiguo Testamento existía dos clases de sacerdotes: el sacerdote y el sumo sacerdote. El sacerdote ofrecía el culto todos los días. Otra vez repítalo, escúchelo. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Por favor, la primera parte del tabernáculo se dividía en dos partes: el lugar santísimo y el lugar santo. La primera parte simbolizaba la tierra. La segunda parte, el lugar santísimo, simboliza el cielo, donde entró Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote. En la primera parte del tabernáculo, repítalo. Y dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Escuche lo que viene. Entran los sacerdotes. ¿Entran quiénes? Los sacerdotes, que representan la primera parte, la tierra. Entran los sacerdotes. Vamos a ver cada cuánto. Para cumplir los oficios del culto. Pero... No, niña. No se comió lo que estoy esperando. Entran los sacerdotes. Entran los sacerdotes. Continuamente, todos los días. Repítalo. Entran los sacerdotes continuamente. Continuamente, todos los días. Hay dos partes del templo que tienen simbolismo. La primera parte, el lugar santo, están los sacerdotes que ofrecen los oficios del culto todos los días. Y esa primera parte representaba aquí la tierra. Ahora vamos a la segunda parte, donde no entraba el sacerdote, sino el sumo sacerdote. ¿Y cada cuánto entraba? ¿Y qué representa eso? Vamos a ver, respiren profundo. Pero en la segunda parte. En la segunda parte, ya no la que representa la tierra, sino lo que representa el cielo. Solo el sumo sacerdote. Solo entra el sumo sacerdote. Por eso Cristo es el sumo sacerdote. Él entró en la segunda parte, en el lugar santísimo. Deténgase, usted búsquelo ahí, usted,
para que ella no se confunda ahí. Hebreos 9, busque usted el primero, 9:1, porque ustedes no van a entender lo que dice la segunda parte. Yo se lo estoy explicando, pero ¿dónde lo dice? ¿Qué significa? Léanlo, 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, Siga. porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Así, ponga cuidado. En la primera parte, La primera parte, repítalo usted. ¿Quién es la primera parte? El versículo ¿qué? 6. En la primera parte, Otra vez, lea usted. en la primera parte, En la primera parte. en la primera parte ¿Quién entra en la primera parte? entran los sacerdotes Entran los sacerdotes. ¿Cada cuánto? continuamente. Ajá, ¿qué era la primera parte? Dale. llamada el lugar santo, Llamaba, la primera parte, ¿cómo se llamaba? El lugar santo. ¿Y quién entraba ahí? Los sacerdotes. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿A qué? A ofrecer los oficios, a ejercer los oficios del culto, donde se ofrecía el cordero. Ahora en la segunda parte, dale. estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esa es en la primera parte. Siga. Tras el segundo velo, Aquí está la segunda parte. Tras el segundo velo, paren la oreja que hay. estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Cómo se llamaba? El lugar santísimo. El lugar santísimo, que representa el cielo. ¿Y quién entra en el lugar santísimo en la segunda parte? Solo el sumo sacerdote una vez al año. En la segunda, lea, te diga la segunda parte. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. A ver, entonces si vamos captando la idea. En la primera parte, que representaba la tierra, están los sacerdotes ofreciendo todos los días el culto, los oficios del culto con el cordero. Pero en el lugar santísimo, donde entró Cristo como sumo y eterno sacerdote, entra el sumo sacerdote una vez al año. Y ahí entró Cristo. Por eso los sacerdotes continuamos celebrando la misa a este lugar, antes de la cortina, en la tierra. Después de la cortina, el cielo. Los sacerdotes estamos antes de la cortina, en el lugar santo, ofreciendo el sacrificio de Cristo. Al otro lado de la cortina, que ya es el cielo, está el sumo y eterno sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Que cuando los sacerdotes todo el año ofrecían cada día un sacrificio. Pero el sumo sacerdote al año agarraba todos los sacrificios de todos los sacerdotes y lo ofrecía a Dios. ¿Qué es lo que hace Cristo en el cielo? Agarrar todas las oraciones, todo lo que le ofrecemos los sacerdotes aquí en la tierra durante toda la vida. Y es Cristo quien toma como sumo sacerdote esa oración, ese culto del pueblo y lo presenta a Dios. ¿Capta la idea? Eso no lo tienen los protestantes. Eso no lo tienen los protestantes. Entonces miren que la Biblia habla que en el Antiguo Testamento existían las leyes del culto, las normas del culto. Y existía quién era el que dirigía el culto. Ahora vaya a un culto protestante. ¿Quién dirige el culto? Alguien que salió de la cárcel y allá se hizo pastor, o alguien que a lo mejor por ahí era un sinvergüenza, un asesino, y un día tuvo una revelación y le dijo: Pánfilo, funda una nueva iglesia, nómbrese pastor, se nombró pastor y ahora va para el culto. ¿Y quién dice que en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento ofrecían el culto cualquier loco por ahí? Dice que eso era tarea de los sacerdotes. Y entonces verán ustedes, queridos hermanos, cómo en el nuevo pacto, en la nueva alianza, ya hay un nuevo sacerdocio, porque hay un nuevo sacrificio. Y por eso ustedes verán que Hebreos capítulo 10, versículo
9 va a decir cómo hay, lo puede leer desde el 8, para que ustedes vean cómo en el Antiguo Testamento existían sacrificios para el culto y lo ofrecían los sacerdotes. Pero ya en el Nuevo Testamento viene un nuevo sacrificio. ¿Cuál es? En el nuevo pacto. Dale. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Antiguo Testamento. Siga. Y diciendo luego, Nuevo Testamento. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. los antiguos sacrificios de la antigua alianza no lo quisiste. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, nuevo sacrificio. Siga. Quita lo primero. Otra vez. Quita lo primero. Otra vez. Quita lo primero. Ya va, ahora pongan la lupa, por favor. Pongan la lupa, porque los protestantes dicen, Cristo quita eso y se acabó. Los protestantes dicen así, Cristo quita el culto, Cristo quita los sacrificios, Cristo quita los sacerdotes y eso ya se acabó. Por eso nosotros no tenemos sacrificios, por eso nosotros no tenemos sacerdotes, por eso nosotros solamente nos quedamos con la palabra culto. Pero vamos a ver, pongan la lupa, a ver, Quita lo primero. Mire, observen, pongan la lupa, otra vez. Quita lo primero. Quita lo primero, vamos a ver, y dice, ¿lo eliminó y lo destruyó? ¿O qué hizo? Quita lo primero, ¿y qué nos deja? Nos deja sin nada. Mire, no se afane, no me empuje. Usted me lleva carrereado, ya no puedo más. Quita lo primero y nos dejó sin nada, o nos da algo nuevo. Como por ejemplo, su hijo tiene un carro, usted se lo regaló y ya el carro ya está viejito y le da mala vida. Usted le quita el carro y lo deja sin nada, o le da uno mejor. Pues tiene que darle uno mejor, porque si se lo quita y no le da nada. Pero vamos a ver si aquí dice que si lo quita y no le da nada, o si le da uno nuevo. Vamos a ver, repítalo. Quita lo primero. Quita lo primero y pongan la lupa y háganle zoom para ver si pone algo nuevo. Para establecer esto último. No nos deja sin nada. Estableció esto último. Pero puede ser que ustedes estaban dormidos hasta ahorita y no saben qué es lo último que estableció. Y puede ser que usted es protestante y no sabe qué. Oiga, cuidado, ¿qué es lo último? En esa voluntad somos santificados. Somos santificados. No corra, dele despacio. Otra vez, somos santificados. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Ah? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Quitó y no puso nada? ¿O puso algo? ¿Qué fue lo que puso? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Quita lo primero y establece lo segundo. ¿Para qué lo establece? Para que seamos santificados. Recuérdalo otra vez. En esa voluntad somos santificados. Otra vez. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados, repítalo. En esa voluntad somos santificados. Otra vez, somos santificados, dale. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados metiéndonos a evangélicos o celebrando la Eucaristía. Vamos a ver. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados. Entonces coincide. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que es derramada
por ustedes para el perdón de los, somos santificados gracias al cuerpo de Cristo. Ahora le pregunto, ¿el diablo quiere que usted sea santificado? ¿Le va a permitir que usted vaya a comer el cuerpo de Cristo? A vagabundo Satanás. Pero como él no puede venir en persona porque usted no le va a hacer caso, manda a los evangélicos. Bien. Abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a hablar del sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Dentro de nuestro evento, la senda de la santidad. Romanos 12, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, noten que esto es para los hermanos. Pablo da por un hecho que es gente ya nacida de nuevo, Jesús es nuestro Señor, etcétera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo era un hombre que había recibido muchas cosas, tenía un conocimiento muy profundo de quién era Dios y de las revelaciones de Jesús. Pero él también enfatizó bastante, no solo enseñó, digamos, la doctrina cristiana, sino en lo que tenía que ver con la revelación de Jesucristo y los grandes misterios de Dios, sino que también Pablo enfatizaba el cristianismo como algo práctico, algo que debía de ser llevado a la vida práctica, ¿sí? El cristiano debe saber que su cuerpo pertenece a Dios, tanto como su alma y su espíritu, y que el cuerpo, alma y espíritu unidos debemos de servir al Señor, de honrar al Señor. Saben que los griegos tenían múltiples filosofías, estaban revueltos en decenas de filosofías, y había una que se conoce como el dualismo. Esta filosofía aseguraba que el alma era buena y que no importaba lo que se hiciera con el cuerpo, que al cabo el cuerpo moría, pero el alma era eterna, así decían los griegos. Entonces los corintios, que pues eran griegos, Corintios estaba en Grecia, y ellos cuando recibieron a Cristo, cuando creyeron en Cristo, todavía estaban muy influenciados por las filosofías de sus antepasados, y ellos tenían muy arraigada esa filosofía del dualismo. O sea, ellos deducían, no, bueno, sí, ya estamos con Cristo, mi alma, mi espíritu, pero con el cuerpo pues, se puede hacer lo que sea, que al cabo el cuerpo se muere y no pasa nada. Lo que es eterno es el alma. Pero precisamente a ellos Pablo les escribió en 1 Corintios 6:9, les escribió lo siguiente, 1 Corintios 6:9, para derribar todo argumento que se levantaba en contra de la verdadera doctrina cristiana. Entonces Pablo les dice, 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira, la frase que viene a continuación, no erréis, dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán al reino de Dios. Ahora, noten el versículo 11. Y esto, o sea, esa lista espantosa que acabo de mencionar, y esto erais algunos. ¿Por qué dice algunos? ¿Por qué no dice todos? Porque muchos seguían
igual. Iban a la iglesia pero seguían igual. Pero otros no, otros sí habían nacido de nuevo. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora fíjate el versículo 15. Aquí Pablo comienza a derribar esa filosofía errada, ese pensamiento errado. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, se refiere al cuerpo humano, son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Saben por qué dijo esto a los corintios? Porque los cultos paganos que ofrecían los griegos, en algunos de esos cultos a sus dioses y a sus diosas, el sistema de adoración hacia esos dioses incluía prostitutas y prostitutos también, hombres. Es decir, hombres y mujeres que estaban en el templo allí y llegaban los adoradores de esos dioses y como parte de la adoración tenían relaciones sexuales, imagínense, o sea, unas cosas aberrantes. Por eso les dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? O sea, ¿vamos a hacer el culto a Dios así como lo hacen en las religiones paganas? Dice, en ningún modo, de ningún modo, dice Pablo. O sea, esta frase habla de una imposibilidad total de que Dios consienta una adoración hacia Dios o un estilo de vida de alguno de sus hijos. Ninguna manera, dice. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación, porque los cristianos corintios iban a la iglesia y todo, y pues adoraban al Señor, pero lo iban con las prostitutas. Qué increíble, ¿no? Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera ¿de dónde? Del cuerpo. Dice, pero más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso es porque ellos iban de cuando en cuando a los templos paganos y andaban en esa, ya somos cristianos, pero vamos también allá, coqueteamos con los otros dioses. No, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, tu cuerpo, nuestro cuerpo no nos pertenece. ¿De quién es? De Dios. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿A qué se refiere? Al precio que pagó Cristo en la cruz. Dice, glorificad, o sea, honrad, pues a Dios en vuestro cuerpo, y ahí ella echa por tierra esa filosofía, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el cuerpo, según Pablo y la revelación del Espíritu Santo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y este templo, este cuerpo debe estar consagrado a Dios, debe estar limpio. ¿Por qué? Porque allí vive Jesús. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener su casa sucia? Pues a alguien que está en su sentido común y bien, así bien ubicado, pues a nadie. Aunque hay algunos que no limpian, ¿no? Pero esa es otra cosa. Pero si a nosotros no nos gusta vivir donde hay suciedad o basura, espiritualmente hablando, como somos templos, este es digamos un recinto, este es un auditorio, algunos le llaman templo, ok. Este lugar es más agradable estando limpio, ¿sí o no? Bueno, la Biblia dice que nosotros, tu cuerpo, tu ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, son el templo de Dios. Y Dios quiere habitar en un templo, ¿qué? Limpio. Ahora, ¿quién es el que lo limpia? Él. Pero ¿quién es el que también ayuda a mantenerlo limpio?
nosotros, ¿sí? Entonces, fíjate, en 1 Tesalonicenses 5:23, ahí Pablo dice otra verdad bien tremenda, que echa por tierra pues esa filosofía del dualismo, de que pues lo que hacemos con el cuerpo pues no pasa nada, ¿verdad? No, sí pasa. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está clarísimo, ¿no? Ok, vamos a Romanos 12:1, que es nuestro versículo que estamos tomando como base para esta enseñanza, sacrificio vivo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que Él tuvo misericordia de nosotros y ahora apela a la misericordia, que no nos olvidemos que Él tuvo misericordia y que nos salvó. Y dice, os ruego por esas misericordias que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos. ¿Por qué no dice ahí vuestras almas o vuestros espíritus? Porque se tenía esa creencia de que el cuerpo es débil y no pasa nada, ¿no? Sí, que presentéis vuestros cuerpos. Pero luego dice, ¿cómo? En sacrificio vivo. La palabra sacrificio, pues nos remonta al Antiguo Testamento, donde se ofrecían los sacrificios por el perdón de pecados, ¿cierto? Como un símbolo de Cristo, que apuntaban hacia Cristo. Pero venido Cristo, el Cordero de Dios, ya no hay sacrificios de animales ni de nadie por nuestros pecados. Entonces nosotros ya no podemos ofrecer ese tipo de sacrificios, porque ya Cristo hizo un solo sacrificio y es un sacrificio perfecto, ¿sí? Ya no hay más. Pero aquí, ¿por qué habla de sacrificio vivo? Porque eso es lo que debemos ofrecer ahora, o sea, un sacrificio vivo. Pero luego dice santo, o sea, vivo significa con tu vida, ¿sí? Santo, o sea, limpio. Y luego dice agradable a Dios, que le agrade a Dios. Y luego dice en qué consiste, que es, ¿qué dice? Vuestro culto racional. ¿Qué significa culto racional? Bueno, dos palabras que vamos a estudiar. La palabra culto, en el griego, lespie, esa es la palabra griega, lespie, que significa servir. Habla de un hecho voluntario que hace el adorador, es algo voluntario y algo consciente, ¿sí? O sea, tú te ofreces voluntariamente y de manera consciente a Dios. Esta palabra, culto, lespie, se refiere a aquello a lo que una persona dedica toda su vida. Por ejemplo, un atleta, un corredor dedica toda su vida al ejercicio físico, ¿no es cierto? Un futbolista dedica la mayor parte de su vida al entrenamiento, está totalmente consagrado, por eso es que se cuida para tener la mejor condición física y rendir mejor en su disciplina deportiva. Bueno, este culto entonces significa servir. Aquí tenemos un principio fundamental de la vida cristiana. ¿Cuál es? De que el verdadero culto, el verdadero servicio a Dios, la verdadera adoración a Dios es ofrecer todo nuestro ser a Él. Todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero es un sacrificio que se dedica todos los días. El verdadero culto, que es servir a Dios, no es ofrecerle, como algunos piensan, pues así como una liturgia, por muy sofisticada que sea, un conjunto de rezos o rituales muy solemnes, ni siquiera son acciones piadosas externas, no. ¿Se acuerdan de aquella plática que tuvo Jesús con la samaritana en Juan capítulo 4? Él se acerca al pozo de Jacob y llega esta mujer a sacar agua,
Y Jesús sabía que iba a llegar esa mujer. Dice que le dijo, mujer, dame de beber. Y ella le dijo, no, ¿cómo tú me pides de beber? Judíos y samaritanos no tienen tratos, se repelían el uno con el otro, se odiaban, ¿sí? Había mucha controversia. Entonces Jesús le dijo, mira, si tú bebes de esta agua volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré no tendrás sed jamás si tú la bebes. Entonces la mujer dice, ¿cómo tú puedes dar, el pozo es hondo, y cómo tú puedes sacar de esa agua? Dice, mira, el agua que el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Entonces la mujer dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir a sacarla. Ella vio su conveniencia personal. Dame de esa agua para no tener que venir a sacarla de nuevo acá. Entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces la mujer le responde, pues no tengo marido, Señor. Entonces Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido, 5 maridos, y con el que ahora vives no es tu marido, vivía en amaciato con otro. Nada más este pasaje, este punto que acabo de mencionar, echa por tierra la filosofía de algunos que están en las iglesias, no están casados, están en amaciato. Necesitas arreglar tu situación. Hay un montón de gente metida en las iglesias que se dicen cristianos y viven en amaciato. ¿Por qué le dice el que ahora tienes no es tu marido? Porque vivía en amaciato. Nunca arregló delante de Dios su situación. Entonces la mujer, cuando la descubre de su verdadera condición, se pone espiritual. Y eso es clásico, ¿eh? Se puso religiosa y puso la finta de piadosa. Y dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Y mete la adoración. Y ustedes dicen que es en Jerusalén, donde se debe de adorar. Uy, mira, de pronto le salió lo piadoso, de pronto le salió el celo por Dios y se puso muy espiritual. Pues sí, muy espiritual, pero con 5 maridos y en amaciato. ¿Ven cómo la gente confunde la verdadera adoración? ¿Creen que la adoración es cantar solamente? O hacer ciertas liturgias o ciertos rituales o ciertas prácticas que les demanda su religión. Pero fuera de eso, pueden tener 3 esposas, 4 maridos, ser ladrones, ser de todo. No, están muy equivocados, dijo Pablo. Están muy equivocados. El verdadero culto a Dios es ofrecerle nuestra vida cotidiana, todos los días. Generalmente la gente dice, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia a dar al culto, dicen. ¿Han oído eso? O hasta lo decimos, ¿no? ¿A dónde va, vecino? Voy al culto, dicen. Voy a servir a Dios. Pero el concepto bíblico es más amplio que solamente ir al culto a servir a Dios dentro de un lugar como este. El concepto bíblico es que también tú vas a tu trabajo y ahí le das culto a Dios. No significa que te pones a cantar, sino que con tu vida, con tu testimonio estás honrando a Dios. ¿Entiendes? Con tu puntualidad, con tu respeto, con tu integridad, con tu honradez, estás dando adoración a Dios. Ese es el concepto bíblico. ¿Sí? Entonces es mucho más amplio. Vas a la escuela, a la oficina, al centro comercial, a donde vayas. Tu vida es un sacrificio vivo, continuo, agradable a Dios, que es tu culto, tu servicio a Dios, pero no solamente los domingos. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hacemos, ¿para qué debe ser? Para la gloria de Dios. Ese versículo está impresionante. Todo lo que hagamos, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hagamos debe darle gloria a Dios. La pregunta es, lo que hacemos, lo que decimos, lo que vivimos, lo que pensamos, ¿le da gloria a Dios? Esa es una buena pregunta, ¿no?
Ahora, sigue diciendo en Romanos, volviendo a Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, o su servicio, pero luego añade otra palabra, racional. Vuestro culto racional, ok. ¿Qué significa racional? Esta palabra se traduce del griego logikos, de donde se deriva la palabra lógico, ¿sí? Pero ¿qué significa? Bueno, tiene que ver, el culto racional tiene que ver con la razón, con lo razonable, pero congruente a la voluntad de Dios, que está expresada en las Escrituras. Por ejemplo, yo soy cristiano, tú dices, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, ok. ¿Cómo se debe de comportar un cristiano? La lógica cristiana nos dice que un cristiano, por ejemplo, no debe ser tranza. ¿Entienden? Porque si alguien dice, yo soy cristiano, pero es bien tranza, es bien mentiroso. Si tú eres vendedor, mira, no le hagan mucho caso a las técnicas de mercadotecnia, porque nomás lo que les enseñan es a mentir. Te venden un producto y te dicen que hasta el micrófono lava la ropa. Y son expertos en mentir y engañar a la gente. Yo conozco un hermano que por no sujetarse a los parámetros de la empresa donde trabajaba, él era un vendedor y era de los que más vendían, pero un día se dieron cuenta que él no ofrecía su producto. Fíjense qué incongruencia, a la vez. Él no ofrecía el producto que vendía de la manera que le decían. Él decía la verdad respecto al producto. No, es que, no, dice, bueno, pero yo estoy diciendo lo que es el producto. Y lo traían ahí, porque no decía mentiras respecto al producto. Bueno, es que sería ilógico que alguien que se dice cristiano engañara a los demás. Eso es ilógico, desde el punto de vista de lo que dice aquí, culto racional. Fíjate, es ilógico que un cristiano esté amargado. No va con la lógica de que somos hijos de Dios y justificados pues por la fe tenemos paz. Pues es ilógico. Es ilógico ver a un cristiano que pierde sus cabales así, lo mato. Espérame, es ilógico eso. Pero eres cristiano, gloria a Dios, hermano, amén. Híjole, eso se oye muy bipolar. Eso suena como muy esquizofrénico, ¿no? Aleluya, gloria, santo, santo, santo. Y sales, ahora tú tal por cual. Eso es totalmente ilógico. Eso significa culto racional, algo lógico, congruente con la razón, la explicación y congruente a la voluntad de Dios que está expresada en las Escrituras. Es decir, que nuestra adoración, nuestro servicio a Dios tiene que ver por lógica, de acuerdo a lo que Dios es, de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros. Nuestra vida debe ir en una lógica continua, de acuerdo con lo que decimos creer. Eso significa culto racional. Un cristiano, cuando es ofendido por culto racional, por lógica cristiana, debe perdonar. ¿Sí o no? Un cristiano, por lógica espiritual, lógica bíblica, no debe ser avaricioso, debe ser generoso. Porque tenemos un Dios generoso, ¿entienden? Entonces, ese es a lo que se refiere culto racional.